falta de permanecer en la palabra. Y ese proverbio que lo hemos visto en varios estudios ya de nuestros diferentes días, es buenísimo, el proverbio 28:9, ¿cierto? El que si aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Su vida y su oración pasan a ser abominables, despreciables por el Señor. Entonces es importante abrir nuestros oídos a la palabra del Señor. Que hoy esté con los oídos abiertos a la palabra del Señor, con ánimo. Yo sé que siempre hay cansancio los días jueves. Estuve como ustedes en las bancas y sé que hay cansancio. Sé que uno ya quiere irse a casa. Pero el Señor siempre se merece lo mejor de mí. Y si usted ha venido a escuchar la palabra del Señor y no ha venido por un rito, por una costumbre, entonces ponga todos sus sentidos atentos al Señor. Porque si no, va a ser siempre un religioso que viene por costumbre nomás, por cumplir. Y no es la idea, ¿cierto? Para eso están las otras falsas iglesias que asisten de esa forma. Acá queremos hacer las cosas de verdad, de corazón. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ya? Ese fue el último obstáculo que vimos, ¿cierto? Hoy vamos a ver otro obstáculo. Es el cuarto entonces, el cuarto obstáculo. Lo que obstaculiza mi oración son la repetición o la vana palabrería. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 6, verso 7. Mateo capítulo 6, verso 7. Dice entonces, y orando, para que no suene llorando. Claro, llorando, dicen algunos, ¿no? Acuérdense que como libres, no como liebres. Dice el pastor, no, que hay que leer bien. Entonces, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos de estos gentiles, cierto, hay en este mundo? Muchos que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vamos a estudiar todo esto que significa. Pero este es un obstáculo que se presenta en nuestras vidas, hermanos míos. Puede parecer un poco extraño, ¿cierto? Porque usted dirá al tiro, pero si yo no rezo, ¿cierto? Parece extraño este obstáculo, porque estoy hablándole a creyentes, no estamos hablando de obstáculos en la oración, de creyentes, no de inconversos. Pero nos vamos a dar cuenta, por la gracia de Dios, que se forma un obstáculo en este sentido, ¿cierto? En la vana palabrería, en nuestras oraciones. Algunas personas, ¿cierto?, piensan que por repetir y repetir las mismas palabras una y otra vez, ¿cierto?, como los encantamientos, piensan que al hacer eso harán que Dios les oiga, ¿cierto? Tengo que repetir y repetir esta oración, este rezo, para que Dios me escuche unas 150 veces por lo menos. Y si la hago menos de 150 veces, el Señor no me va a escuchar. Tengo que hacerlo porque el curita me mandó a hacerlo. Y así haré que Dios me escuche. Yo estudiaba el origen del rezo y aún el del rosario, ¿cierto? Era una cosa tan enredada que dije, los hermanos se van a colapsar si les doy toda esa información hoy día. Pero usted puede buscarlo en internet, ¿cierto? Cómo se llegó a todo a encasillar en el rosario. Venía de una serie de repeticiones, de cientos de repeticiones de oraciones, de cánticos a Dios, a María, a los santos, a todo lo que podía ser. Después se resumió en un rosario, ¿cierto? Se dividió las cantidades de oraciones y de repeticiones. Y siempre creo que se tiene que repetir el Padre Nuestro, después una Ave María. Es un enredo que lo empecé a leer y ya me enredé, yo no entendí mucho. Pero usted puede googlearlo, ¿cierto? Y averiguarlo. Pero piensan que al hacer toda esa serie matemática, ¿cierto? De repeticiones y de ecuaciones en la oración, van a ser oídos por el Señor. Qué terrible engaño, ¿cierto? Porque la oración, lo sabemos que es más simple que eso. Es más simple que eso, en cuanto a su estructura. Pero en cuanto al corazón, ahí es cuando se pone complejo, ¿cierto? En cuanto a las actitudes, como hemos aprendido, se pone más compleja. Entonces algunas personas piensan que al hacer una serie de repeticiones Dios les va a oír.
No es erróneo acercarnos a Dios, aún nosotros con la misma petición. Aún Jesús, y a veces el creyente confunde que el hacer una repetición o una misma petición está malo. No, hermano mío. Jesús nos anima a persistir en nuestras oraciones. Pero lo que Él condena son las repeticiones triviales, que no se elevan con un corazón sincero. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones no son sinceras. ¿Sabe? Usted, hermana Anita, puede orar las veces que quiera y nunca va a ser suficiente si su oración no fue honesta. Si en su oración usted no derramó su corazón. Puede hacer 1000 veces la misma oración y no va a ser suficiente. Porque lo que Dios busca, ¿cierto?, es adoradores verdaderos. Verdaderos. Este método de devoción pagana, ¿cierto? Porque es un método, el rezo es un método de devoción pagana. Se observa todavía en otras religiones como el hinduismo o los mahometanos, que son los musulmanes por si acaso. Los judíos también tenían una fórmula o método que decía que todo aquel que multiplica su oración es oído. Entonces, es un método pagano que se ha hecho desde las antigüedades, ¿cierto? Desde los inicios de las distintas religiones, y aún se sostienen en algunas religiones. La iglesia de Roma, por ejemplo, no solo, ¿cierto?, se practica en una forma ya exagerada, como dije recién, de 150 veces, 500 veces, no sé cuántas veces, 1000 Ave María y no sé cuántos Padre Nuestro. Las veces que sea, que se le ocurra al cura, me imagino yo. Según el pecado. ¿Cierto? Según el pecado, más bien. Entonces, la iglesia de Roma no solo se practica en una forma exagerada, sino que se usa, fíjese bien, se usan la misma oración que Cristo dio como un antídoto a los rezos o a la vana palabrería para hacer lo mismo, ¿cierto? Y ocuparla en los rezos. O sea, lo que Cristo presentó como un antídoto, lo que Cristo presentó como la solución a lo que era la vanas repeticiones, se exacerba, ¿cierto? Y se ocupa como una repetición vana, sin sentido. Eso es lo que hace la iglesia católica en este sentido. Lo que Jesús condena es la repetición o recitación de palabras vacías. Él no condena, hermano mío, entienda bien, que usted repita una oración. No estoy hablando de un rezo. Lo que estoy diciendo, no condena que usted repita una oración o que usted persista en la oración. Lo que Él condena son las vanas palabras, las palabras vacías, sin sentidos, dichas al aire, ¿cierto? Eso es lo que Él condena. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, la misma oración, las mismas palabras. Mire, que alguien lea por favor Mateo 26, verso 39, verso 42, verso 44. Mateo 26, verso 39, verso 42 y verso 44. Hermano Felipe. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. No, el verso 39, hermano. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y verso 44. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Se fijan? Jesús repitió las mismas palabras. Pero no es un rezo. Y no son palabras vanas. Entonces lo que Jesús, vuelvo a decir, lo que Dios condena no es que yo repita o persista en una oración, sino mi corazón deshonesto,
sino mi corazón acostumbrado a un rito. ¿Me entiende? También Él premia la persistencia de la viuda en Lucas 18. Esa viuda y el juez injusto que persistía y persistía. Él la premia. También el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón de su carne. ¿Se acuerdan? En 2 de Corintios 12, versos 7 al 8, dice que oró 3 veces por el mismo asunto y el Señor no lo quitó. Entonces no es que yo persista o repita una oración. Hay veces que usted ha pasado por algún suceso o ha tenido alguna necesidad importantísima, donde usted se sienta y ora y entrega su corazón al Señor en cuanto a esa necesidad, y luego va otro día y al otro día se para y se sienta, ¿cierto? Y ora por lo mismo, porque es su necesidad urgente e inmediata. Es lo que le está, ¿cierto?, quitando el sueño, como se dice. Pero todo eso lo entregamos con un corazón correcto y bajo la voluntad de Dios, en sus manos, como Cristo Jesús dijo: hágase tu voluntad. Es una diferencia. Es muy diferente. Entonces, lo que Jesús condena son las vanas palabrerías, las repeticiones sin sentido, sin un corazón honesto, sin un corazón sincero. Repetir, ¿cierto?, y hacer un rito. Eso es lo que Dios y Jesús condenaban en ese contexto. Si queremos orar correctamente, debemos hacerlo en el Espíritu, que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros en nuestra oración debemos orar dejando y permitiendo que el Espíritu nos dirija. ¿Dónde está el Espíritu en un rezo? ¿Dónde está? No está. ¿Dónde está el Espíritu en seguir un rito? ¿Cierto? No está. ¿Dónde está el Espíritu en seguir una fórmula dictada por el hombre? No está el Espíritu. Cuando yo oro, dejo que el Espíritu guíe mi oración. Y a veces no tengo las palabras, pero Él gime por mí. Él clama por mí. Porque el Señor mira mi corazón y el Espíritu se lo demuestra claramente. ¿Cierto? Es diferente. Pero cuando yo oro por orar, son vanas palabras. Y aunque ore 1000 veces por lo mismo, si yo sé que estoy en contra de la voluntad de Dios y aún persisto en eso, es vana palabrería. Y eso es lo que Dios condena. Y eso es un obstáculo en mi oración. ¿Entiende? Debemos dejarnos guiar para no caer en vanas palabras, sin sentido, oraciones en las cuales nuestro corazón no está en sintonía con nuestra mente, con nuestros pensamientos y por sobre todo está fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que ya va generando un obstáculo en la oración. Ha llegado tanto el abuso en el mundo del rezo, como bien lo conocemos hoy, que ya la gente no entiende lo que para Dios es la oración y la gente no sabe cómo hacerlo. Cómo clamar a Dios por ayuda, por salvación. Yo hablaba con, ¿cierto? Mi hermana contaba lo de su familiar, pero a mí me pasó lo mismo en otro caso. Yo tengo acá anotado el ejemplo. Estábamos en el hospital y una persona me llama, ¿cierto?, para que pueda orar. No sé, que alguien me fue a avisar que necesitaban orar con el pastor. Y fui a atenderlo y dije: amigo, ¿qué necesita? Que oremos. Bien, oremos, no hay problema, porque todos los pacientes nos piden que oremos, la gran mayoría. Eso no es el problema. El problema se generó, o lo que me llamó la atención se generó cuando él me dijo: necesito que ore por mí, porque no sé cómo hacerlo, no me sé ninguna oración. Y dije: ¿pero cómo? Si no necesito aprenderme ninguna oración. Necesito abrir mi corazón al Señor. Eso es la oración. Abrir el corazón de forma sincera, sensible y afectuosa. Este hombre estaba tan cegado, cegado por Satanás, que él no podía ir a Dios porque no sabía cómo hacerlo de forma humana. No conocía el sistema humano de la oración que ha implantado las iglesias falsas. Y es triste porque así como él hay muchos que no saben cómo recurrir a Dios.
Porque no se aprenden una forma de orar. Es triste. Bueno, gracias a Dios pude orar con él y explicarle que él debía conocer a Dios, no conocer fórmulas, que él debía entender que la oración es entregar su corazón, entregar su vida a Él. Eso debía orar a Él. Pero es triste porque así como este paciente, familiar de la hermana Cecilia, hay muchos más que tienen enredos hechos por los hombres, por los falsos maestros, que dicen, si tú no oras así, no tienes la entrada al cielo. Si tú no adoras a tal persona, no tienes la entrada al cielo. Si tú no sigues a María, al santo tanto, tú no puedes llegar a Dios. Satanás ha logrado su objetivo, que es cegar el entendimiento del hombre. Lo ha hecho. Y lo ha hecho desde las falsas llamadas iglesias. Desde adentro de la religión lo está haciendo. No tiene que salir al mundo, no. De la misma falsa religión engaña al hombre. Y eso es lo triste. Pero nosotros también debemos hacer nuestro trabajo, de que es abrir los ojos de los hombres por medio del Evangelio. Entonces recordemos siempre que la oración es abrir el corazón a Dios de forma sincera. Usted dice, yo no rezo, pastor, pero sí a veces hace oraciones que son pura palabrería. ¿Le ha pasado? Pura palabrería. Ora por sentirse con su conciencia tranquila. No por amor. No por devoción a Dios. No por gratitud. Y eso, hermano mío, es un obstáculo, porque el Señor está viendo esa oración. Y esa oración no llega al Señor. No llega. Hace que el Señor tape sus oídos, porque hay pecado en mi vida. Cuando yo realmente abro mi corazón a Dios es cuando el Señor escucha mi oración. Así que no piense que porque no es de otra religión, no está diciendo vanas palabrerías o está repitiendo oraciones sin sentido. Muchas veces lo hacemos. O cuando una vez dije yo, cuando oramos por los alimentos, a veces lo hacemos como un rezo. Tenemos ya la oración estructurada de los alimentos y la hacemos así como por cumplir. Y yo he tenido que esforzarme, ¿cierto? Una vez les contaba, por orar conscientemente por los alimentos y tratar de, ¿cierto?, ir ingresando frases nuevas, o aún si repito algunas, hacerlas de corazón, realmente agradeciendo por los alimentos. Porque ya se forma a veces un hábito, un rezo, ¿cierto? Y eso no tiene que estar en nosotros. Tenemos que estar conscientes muchas veces. Sea lo más simple como tal vez podemos hablar de los alimentos. Pero eso, cuando no es tratado, se va a lo más complejo. Y llega a mi vida, a dominar mi vida, a vivir por tradiciones y por costumbres, sin temor de Dios, sin amor a Dios. Así que tengamos mucho cuidado con orar de esa forma, porque realmente es un obstáculo. Quiero hablar de otro obstáculo. No sé si hay alguna pregunta o no, alguna duda. ¿No? Quiero rápidamente hablar de otro obstáculo. Y sería el quinto, la falta de armonía en el hogar. Falta de armonía en el hogar. Otro obstáculo es la falta de armonía en el hogar. Como nos queda poco tiempo, vamos a ir rápido a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dígalo, varón, no tengan estorbo. ¿Hay un obstáculo entonces en mi oración cuando no hay armonía en mi hogar, en mi matrimonio? Hay un obstáculo, ¿cierto? Es clara la Biblia. ¿Cuántas veces hemos tenido este estorbo? Esto lo hablamos en la campaña en retiro de matrimonios. Pero vamos a enfocarlo ahora desde la perspectiva de la oración. Hay una oración que tiene estorbo en el caso de los cónyuges. Y es cuando hay problemas. Es cuando hay un daño hecho, ¿cierto?, a un cónyuge. Esa oración tiene estorbo. Esa oración no llega al Señor libremente. Y debemos estar atentos entonces a cuando oramos
No tener nada pendiente, hermanos míos. Nada pendiente. El salmista dice que, recuerde, ¿cierto?, que no atiende cuando hay iniquidad. Uno de los problemas, obstáculos que se generan en nuestras oraciones no es solo la falta de armonía de nuestras vidas con Dios. O sea, no es el problema que hay en la oración, no solamente cuando tengo problemas con Dios, sino que también cuando hay problemas en mi entorno, en mis relaciones. Recordemos que la oración cultiva, ¿se acuerdan? Cultiva mi relación con Cristo, ¿se acuerdan? Pero también cultivaba mis relaciones en Cristo. Y mi cónyuge es mi hermana, es mi hermano. Entonces la oración no está cultivando, cuando hay problemas, mi relación en Cristo, con mi prójimo, con mis hermanos. Está afectando. Recordemos que la oración es un medio también para poder hallar armonía, para poder solucionar, para poder perdonar, para poder buscar sabiduría y poder sanear todas las áreas que están malas dentro del hogar y en mi vida. Entonces, si vamos a utilizar la oración, utilicémosla bien, porque si no hay estorbo. Si yo estoy enojado, si yo estoy con problemas, hay estorbo. Y esa oración no cruzó el techo. Isaías 59:2, hablando del pecado del pueblo de Israel, dice que el Señor, voy a leerlo mejor, porque ya estoy mareado. Hoy día lo estudié y lo leí, y lo voy a predicar el domingo, pero ya estoy mareado con tantos versículos. Isaías 59, lo voy a leer, miren, eso. Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, si uno sabía, si necesitaba el comienzo. Ni se ha agravado su oído para oír, pero fíjese. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mis iniquidades, hermano mío, recuerden que provocan una división, hacen que un muro se levante entre Dios y yo, y usted. El pecado separa a la gente, forma un muro que aísla a Dios de la gente que Él ama. No cabe duda, es cierto, que la lista de pecados que vamos a estudiar el domingo, despreciables que aparecen en este capítulo, dividieron al pueblo de Dios, provocaron la ira de Dios y obligan al Señor a mirar a otro lado. Así mismo nosotros, hermano mío, con nuestro pecado, obligamos al Señor a mirar a otro lado. Porque Él nos ama, Él quiere ayudarnos, Él quiere extender su mano para salvarnos. Pero nuestras iniquidades, tus iniquidades, han hecho que Él mire hacia otro lado. Que Él acorte su mano. Y que en vez de salvar, tenga que castigar, tenga que disciplinar, como un padre. Crea división, hermano mío, crea división. Hay estorbo en sus oraciones. Y uno de esos pecados, como estamos viendo, se genera en el hogar, específicamente en las relaciones maritales. Cuando estas, cierto, están quebradas, están dañadas por el pecado. Y no hay, escúcheme bien, y no hay un espíritu de reconciliación, porque distinto sería si lo hubiese. Pero cuando no hay un espíritu de reconciliación, el Señor no escucha esa oración. Porque hay otro estorbo, que es el que ora sin perdonar. Y también sale en Mateo 6. Vamos a verlo en otros jueves más. Un buen esposo, ¿cierto?, no demora en admitir sus errores, sus faltas, en pedir perdón. ¿Cuánto orgullo hay en nuestras vidas? Y pensamos que eso no estorba porque es parte de la vida matrimonial. Es parte de mi vida privada. Hermano mío, honestamente, cuando usted ha estado mal, ¿no le ha estorbado su comunión con el Señor? Cuando usted ha estado mal con su esposa, con sus hijos, ¿no le ha estorbado su lectura, su oración? A mí sí. A mí sí. Yo no me siento con autoridad a veces de estudiar. ¿Cierto? Ahora, si a alguien no le estorba, uy, ya, está terrible eso. Ha perdido toda sensibilidad del pecado. Ante todo somos hijos de Dios. Y nuestras faltas afectan, no solamente nuestra relación con Dios, sino que también con nuestro cónyuge. Afecta.
Si pensamos cuántas veces cuántas veces hemos hecho algo enojado, ¿cierto? Y después nos andamos lamentando. Pero no nos reconciliamos y no decimos nada. Y pensamos que el tiempo va a sanar todo. No nos damos cuenta cuánto dañamos no solamente nuestra relación, sino que la relación de mi cónyuge. Aún le afectamos su relación con Dios porque vamos sembrando en ella sentimientos, como vimos el domingo, dañinos, que al final afectan su relación con Dios, afectan tu relación con Dios. Y al final terminan afectando a la iglesia. Lo que es mejor siempre es tener una actitud de reconciliación, una actitud perdonadora, una actitud humilde. Porque eso hace que uno gane el corazón de la persona. Que la esposa o el esposo vea que hay humildad en el otro, hace que vuelva el respeto, vuelva el amor a fluir, ¿cierto? A derramarse nuevamente. Que vuelva la honra mutua. Cuando hay una reconciliación, cuando uno asume el pecado. Eso es mejor, ¿cierto? En primera de Pedro, ¿cierto? 3, verso 7, habla de la oración como estorbo. Porque no podemos ir a Dios con cosas pendientes. Aun cuando habla de la ofrenda, dice, si tienes algo pendiente, deja ahí tu ofrenda. Y anda y reconcíliate. No podemos ir a Dios con cosas pendientes, hermano, entienda. Hemos hablado de que no podemos ir a Dios con el pecado no confesado. De forma masiva, ¿cierto? Pero ahora estamos metiéndonos al área chica. No podemos ir a Dios con cosas pendientes. Hay que entenderlo. El Señor no escucha su oración. Si usted no soluciona sus problemas, si usted no se arrepiente en la oración incluso, si usted quiere hacer como que la vista gorda, ¿cierto? Como que aquí no ha pasado nada. Arregle sus problemas primero antes de ir a Dios. La relación espiritual de un marido cristiano con Dios se ve afectada de forma directa por la forma en que trata a su esposa. 1 Timoteo 2, 8 dice que quiero que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contiendas. La oración bíblica debe realizarse con una vida, con un corazón limpio. La oración debe hacerse sin resentimiento, sin disputas entre ambas partes. Porque tales cosas, hermano mío, entiéndalo bien, impiden que el Señor escuche, que el Señor extienda su mano para salvarle. Tales actitudes dañan su comunión con Dios y dañan la comunión de la iglesia. Y hay de aquel que daña a la iglesia de Cristo. Hay de aquel. Tenga cuidado entonces con minimizar los conflictos. No, que eso queda entre nosotros. No, sí. Eso afecta. Eso afecta. ¿O usted cree que uno no se da cuenta cuando vienen con problemas acá? Piensan que pueden disimular algunos, pero a uno se les nota, se les huele que andan con problemas, ¿cierto? ¿Ah? O sea, no está grabando, no podemos dar ejemplo. ¿Ah? Y a dar a unos que antiguamente se sentaron por un lado o por otro lado. ¿Ah? X. Todo eso se percibe, se huele. Hasta usted lo puede leer en mí también de repente. Así que no minimicemos los problemas. Mejor solucionarlo en el Señor, para que el Señor realmente nos ayude y nos escuche. Porque todo eso causa estorbo en la oración. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Son 2 puntitos que vimos hoy, rápidamente, pero también son importantes de guardar. El orar sin el corazón y solamente de la boca para afuera son vanas palabrerías. Y el orar con problemas domésticos también produce estorbo en mi oración. Así que antes de eso hay que ir a solucionarlo, ¿cierto, esposa?